Buenas tardes. ¿Están por ahí? No. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. ¿Están por ahí? Perdonen, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Estamos. Qué gusto. ¿Ven la diapositiva? Disculpe. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí corre, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a platicar sobre abdomen agudo. Primero quiero decirles que pues me siento feliz de estar aquí con ustedes porque pienso que ya los conozco, a una gran mayoría conozco. Recuerdo que cuando llegan al primer año, pues yo con toda ilusión les digo que deseo que sean mis alumnos en cuarto año y hoy se hizo realidad ese deseo. Así es de que con todo gusto pues vamos a platicar sobre abdomen agudo, ¿verdad? Tomen ustedes en cuenta que hay un abdomen agudo quirúrgico, pero podría ser que alguien tenga un dolor abdominal agudo que no sea quirúrgico, ¿verdad? De entrada pueden ver ustedes este cuadrito, ¿verdad? Donde está la división topográfica del abdomen y de acuerdo a la división topográfica del abdomen van a ser los diagnósticos diferenciales. A mí me gusta que esta clase sea la última. Hoy me la programaron de primero, pero lo que quiero es que a partir de hoy, ustedes no le digan al paciente de entrada, ¿verdad? Mire, pueden encender su cámara, por favor. No le digan al paciente de entrada, su diagnóstico es tal y tal, ¿verdad? Sino que manejen ustedes el concepto de el diagnóstico diferencial, ¿verdad? El diagnóstico diferencial es este, ¿verdad? De acuerdo al cuadrante donde usted tiene dolor, ¿verdad? De acuerdo a la división topográfica del abdomen, la posibilidad es esta y esta, ¿verdad? Por frecuencia puede ser esta, pero le vamos a hacer los estudios para concluir que puede ser, ¿de acuerdo? Bueno, entonces veamos pues qué es el abdomen agudo, ¿no? En realidad, ¿quién es aquel paciente que tiene un abdomen agudo? Es aquel que tiene un dolor severo del abdomen y que uno en determinado momento no sabe ni qué es. Es un dolor de inicio, puede ser brusco, puede ser, o progresivo, y que luego de que el dolor inicia, se instaura, queda ahí y va en progreso. No es aquel abdomen de un cuadro característico de una gastroenteritis que el paciente tiene dolor tipo cólico, el dolor viene, se va, el dolor viene y se va, ¿verdad? Ese dolor que es tipo cólico, que te puede acompañar de diarrea, ese no es un abdomen agudo. Un abdomen agudo, un dolor característico de abdomen agudo es aquel que inicia y pasan 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas y el dolor no se ve, ¿verdad? O sea, hay un proceso patológico intraabdominal, ¿verdad? Que puede tener repercusiones sistémicas, ¿verdad? Y obviamente requiere de un diagnóstico, bueno, primero que el paciente consulte para poder hacerle un diagnóstico adecuado y por supuesto un tratamiento temprano, ¿verdad? El problema es de que puede presentar un conjunto de síntomas, ¿verdad? O sea, el hecho de que presente muchos síntomas
eso lo hace un síndrome, ¿verdad? Y sobre todo que se caracterice porque el dolor desarrolle cierto grado de irritación peritoneal que va a hacer que todo el abdomen esté en un estado de defensa, ¿verdad? Un estado en el cual trata de buscar una posición adecuada para tratar de disminuir la intensidad del dolor. Y el problema que nos demuestra aquí esta imagen es que puede ser un dolor compartido. Recuerdo un paciente, ¿verdad? Un paciente que consultó de emergencia. ¿Puede encender su cámara, jóvenes? Porque si no enciende la cámara, mejor apago la mía. Eso, gracias Jennifer. ¿Cómo estás, Jenny? Qué bueno que encendiste tu cámara. Bueno, porque si no, en una sesión de estas, dicen mis compañeros que parece una reunión de espiritismo, porque no se sabe si están los espíritus ahí o no están, o si solo, en este caso, dejaron encendida la cámara y se fueron. Es agradable ver quiénes son y ver que los conozco. Bueno, les decía que consultó a la emergencia a un paciente de 70 años. Lo llevó un abogado, llevó a su papá, lo llevó a las 7 de la mañana, entró el paciente a la emergencia. El residente inmediatamente le dijo que tenía un dolor, el paciente llevaba por un dolor epigástrico severo, entonces el residente le dijo que lo más seguro es que era una enfermedad péptica, ¿verdad? Le administraron una ampolla de ranitidina y media hora después el paciente estaba muerto. Se murió el don. Y imagínense ustedes lo que representó para el abogado, porque el abogado dijo, ¿cómo es posible que mi papá se haya muerto de una enfermedad péptica? ¿Verdad? Porque eso fue lo que se le dijo al abogado, que su papá tenía una enfermedad péptica. Y en realidad, como todo abogado, insistió que se buscara la causa, obviamente se hizo la necropsia, y lo que el don tenía era un infarto, ¿ya? El señor llegó con un infarto. Porque si ustedes ven la diapositiva, voy a regresar un momento a la diapositiva, les agradezco a los que encendieron su cámara. Vean ustedes que el dolor del infarto puede estar referido a la región del epigastrio, ¿verdad? Y obviamente el residente tuvo razón porque vean, él le dijo que tenía un problema péptico. Y si se dan cuenta, aquí se comparte el área del dolor, ¿verdad? O sea, a lo que yo quiero que lleguemos y entendamos bien claro es que yo no quiero que ustedes den diagnósticos de ingreso. A lo mejor ustedes dicen, como viene caminando, trae una escoliosis de concavidad derecha, no se puede estirar, él trae una apendicitis, ¿verdad? Pero solo piénsenlo, no se lo digan al paciente. Porque no necesariamente puede ser apendicitis, puede ser un divertículo de Meckel, puede ser una rinitis mesentérica, puede ser un absceso del psoas, puede ser una vesiculitis seminal, y si es mujer, le agregan todas las enfermedades ginecológicas, incluyendo un embarazo ectópico roto, un quisto ovárico retorcido, una endometritis, una infección del tracto urinario, una urolitiasis, etcétera, ¿verdad? Entonces, es conveniente no dar un diagnóstico de entrada. Fíjense que la política del hospital es no hacer una certificación médica en aquel paciente que fallece y no lleva más de 24 horas. Yo no sé si eso ha cambiado o no ha cambiado, pero en algún tiempo el paciente tenía que estar 48 horas en el hospital para poder hacerle el acta de defunción, ¿verdad? Y si no, era un paciente al cual había que hacerle necropsia. Antes de 48 horas, necropsia.
aunque algunas veces alguien decide hacer el certificado de función, ¿no? Bueno, pero con esto quiero decirles de que si a ustedes, porque inclusive en la clínica llega un paciente, lo mira uno una vez, y si desafortunadamente el paciente fallece, la familia quiere que uno haga la certificación de defunción. Usted lo vio, usted tiene que hacer el acta. Mas, sin embargo, no estamos obligados a hacerla por la simple y sencilla razón que a lo mejor no tenemos todos los elementos de juicio o los medios diagnósticos que puedan comprobar lo que sucedió, ¿ya? Entonces, mi objetivo de hoy es que ustedes digan, bueno, pues porque los pacientes de entrada preguntan, doctora, ¿qué tengo? ¿Va? Doctora Canil, ¿qué tengo yo? Va a decir el paciente, ¿va? Usted no está obligada a decirle qué tiene, sino que hay que decirle, mire, está usted en este momento viniendo, le vamos a hacer sus exámenes y vamos a ver, de acuerdo a la sintomatología, lo que tiene usted, ¿verdad? De entrada es muy temprano para decirle qué tiene. Bueno, un diagnóstico de entrada por frecuencia podría ser por frecuencia, ¿verdad? Pero es decir, la incidencia haría de que uno le pueda decir qué, pero preferible que trabajemos los medios diagnósticos, que trabajemos los diagnósticos diferenciales, sobre todo por los dolores, que no existe un nervio para cada, que un nervio específico y que ese nervio específico va a dar un dolor en el lugar específico. La inervación es compartida. Por ejemplo, si ustedes cortan o hacen una sección, ¿verdad? Troncular del neumogástrico, ¿verdad? Dejan sin inervación al estómago, a las vías biliares, hígado, páncreas, hasta la última porción casi del colon. Bueno, entonces, la inervación es compartida, es que eso es lo que hace que los dolores sean compartidos, como ustedes pueden ver en esta imagen, ¿verdad? Bueno, hay causas de abdomen agudo no quirúrgico, abdomen agudo no quirúrgico, ¿ya? Y como les decía, el caso que les hablaba, un infarto, ¿verdad? Ese paciente llegó con un dolor severo en el epigastrio, podría presentar un dolor abdominal severo, pero que no es quirúrgico. Destaca aquí una neumonía, ¿verdad? Personalmente vi un paciente que tenía, que estaba siendo tratado por un derrame pleural, pero yo lo estaba viendo porque era mi conocido, ¿eh? Y le hice la apendicectomía cuando era niño, ¿ya? Pero cuando estaba con el derrame pleural, presentó un dolor en la fosa ilíaca derecha severo, ¿verdad? Característico de apendicitis. Yo dije, pues, si yo no le hubiera hecho la apendicectomía, hubiera pensado que él tenía un cuadro de apendicitis aguda. O sea, es un dolor referido, como está aquí, una neumonía, ¿no? Un derrame pleural. Una gastroenteritis en determinado momento puede ser. Ustedes van a ver que hay muchos pacientes que llegan por un cuadro quizás de amebiasis inclusive, con un dolor sumamente severo, pero que no es quirúrgico, ¿verdad? Recuerdo un caso de una paciente, telefónicamente, eso es malo, ¿verdad? Telefónicamente, aunque se puso de moda la consulta ahora por el COVID, se puso de moda muchas consultas telefónicas. Yo siempre estuve en contra de eso, pero a la hora del COVID, en su momento de máxima afección, pues estuve viendo muchos pacientes por esta vía, ¿verdad? Me dijo la paciente en esa ocasión que estaba estreñida y que pues no sentía que no le hacía efecto el laxante. Bueno, pues entonces yo llegué al extremo de decirle que utilizara un enema, ¿verdad? Que utilizara un enema. Eso fue por la mañana, por las 4 de la tarde,
me pregunté qué pasaría con la paciente y la llamé y le dije, ¿cómo siguió? Pues el dolor persiste. Entonces, ¿sabe qué? La fui a ver, ¿verdad? Y tenía irritación peritoneal. Hubo que llevarla a la sala de operaciones y la paciente en realidad, ella pensó que estaba estreñida, ¿verdad? Pero lo que tenía era un quiste ovárico retorcido. ¿Verdad? Tenía un quiste ovárico retorcido. Hubo que llevarla a la sala de operaciones porque el quiste necrosó inclusive la fimbria, necrosó la fimbria, ¿verdad? Todo lo contrario de una niña que la estaban viendo por dolor abdominal, consideraron que era un dolor abdominal agudo, decidieron operarla, me hizo una consulta a la familia, yo la revisé, consideraba que no era un cuadro quirúrgico, se le tomó una radiografía de abdomen y lo que se miró era todo el marco cólico totalmente dilatado por material fecal. Había un marco cólico con proéstasis, ¿verdad? Estaba la niña totalmente estreñida. Se resolvió el estreñimiento y el cuadro resolvió. Entonces, tienen ustedes dos puntos de vista. O es un abdomen de agudo quirúrgico o es un abdomen agudo no quirúrgico, ¿verdad? Operar es fácil, realmente operar es fácil. Lo difícil a veces es ver a quién se opera, ¿sí? Decidir a quién operamos y a quién no operamos. Sobre todo tratando de beneficiarlo, ¿verdad? Porque el retardo en una cirugía podría traer graves consecuencias para el paciente. Bueno, les voy a presentar un caso. Una señorita de 17 años salió al mediodía de su casa, mediodía, fue al colegio, la primera hora del colegio tenía física y en el periodo de física sintió un dolor súbito, un dolor severo al filo de las 12:30, mediodía, llegó a la emergencia gritando, así que tenía un dolor severo, gritaba la paciente que llevaba un dolor severo. Todo el mundo dijo un DNB, ¿verdad? Y se empezaron a reír. La paciente lo que trae es un DNB. Entró marchando la patoja, iba toda empapada, que llovió, y por eso iba toda mojada, ¿no? Iba marchando ahí del dolor y gritando que le dolía mucho. Todos, un DNB, que póngale H20, eso no, pues, no está entre lo ético, no está entre lo correcto. ¿Qué pensarían ustedes que tenía? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué hubieran hecho? A ver, sin pena, platiquen, para eso estamos platicando, no tenemos ninguna prisa. Esa es la ventaja de esta hora, ¿eh? No hay quien nos corra, y aquí hasta que amanezca, ¿verdad? Bueno, a ver quién quiere opinar. Así con confianza vamos a platicar, ¿verdad? Alguien que quiera opinar y si no mejor pregunto yo. A ver, por favor, opinen. ¿Qué les hubiera gustado investigar? ¿Qué hubieran hecho? ¿O cómo les parece la opinión esa de que pensaron que era un DNB, ¿verdad? ¿Qué opinan, jóvenes? A ver, pues opinen. A ver, jóvenes, opinen. No se preocupen. Platiquemos, para eso estamos. ¿Por qué no quieren participar? A ver, digan. Me da risa porque no quieren participar. A ver, no se preocupen.
les pusiera yo un video de las clases de otra universidad y van a ver cómo participan y dice uno, bueno, y entonces, ¿por qué los míos no? ¿Verdad? A ver. Doctor, buenas tardes. Eso. Disculpe, antes, disculpe la ignorancia, pero ¿qué significa BNB? Perdón. Fíjese que es una degeneración neurovegetativa, ¿no? Que en realidad el paciente a veces tiene una actitud como la que les describía por un acontecimiento emocional y tratan de contrarrestarlo con un cierto choque de dolor y acostumbran en los hospitales poner algún medicamento subcutáneo periumbilical. Por eso les digo que no es ético y que H20 es agua es agua destilada, ¿no? O sea, H2O, ¿no? Por eso dicen H20, pero no es ético. Es que bueno que ustedes no lo hayan hecho y que no lo vayan a hacer, ¿no? A ver, pues entonces, a ver, María Daniela, ayúdame. ¿Qué te gustaría saber de la paciente? Tenía 17 años en ese tiempo, ¿verdad? Y llegó por dolor abdominal súbito, ¿verdad? De más o menos 6 horas de evolución. El dolor era severo, progresivo, ¿no? Acompañado de náusea y vómitos. ¿Qué te gustaría saber, María Daniela? Bueno, llega la emergencia como te estoy planteando el problema y tú qué dirías? ¿Qué te gustaría saber? Yo te contesto porque sé la historia completa. Prefiero leer la historia. A ver, pregunta a María Daniela, ¿qué te gustaría saber? Enciende tu micrófono. Doctor, no sé si estaría bien preguntar su fecha de última regla. 20 días antes. Estaba 10 días previo a su menstruación. ¿Algo más, María Daniela? ¿Qué más te gustaría saber? A ver, Frisley, ¿qué opina Frisley? Encienda su Doctor, micrófono. yo preguntaría principalmente si tiene en qué localización está el dolor. El dolor en ese momento ya era generalizado. Era generalizado. Sí. Bueno, preguntar inicialmente si hubo irradiación, en qué punto inició el dolor inicialmente. Comenzó en el mesogástrico, ¿verdad? Ajá, Y luego se irradió a los 4 cuadrantes. ajá. ¿Qué más? ¿Qué más quieres saber, Frisley? Si ha tenido fiebre. En ese momentito comenzaba. Llegó con 38 grados, comenzaba. ¿Verdad? De todos modos, llevaba medios físicos, ¿verdad? Iba empapada de agua. Estaba lloviendo ese día. Se fue caminando del colegio para la emergencia, ¿no? Iba mojada. Adolfo, ¿qué opina? ¿Qué más le hace? ¿Qué más quiere saber? Si había comido algo. Es decir, que sí almorzó muy poquito y luego lo vomitó, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ¿qué estudio le harían? Perdón, al examen físico, ¿qué esperarían ustedes encontrar? A la inspección, ustedes miraban que era una paciente que estaba totalmente irritable, ¿verdad? No se dejaba examinar. A la auscultación, al auscultarla,
tenía ruidos peristálticos y en número de 20, timpánicos, metálicos, ruidos en lucha, ¿verdad? A la palpación tenía un abdomen con signos y síntomas de irritación peritoneal. ¿Qué más quieren saber? ¿Cómo? No traje mis audífonos, pero... era un código que enviaron al grupo. No le entiendo, Adolfo. ¿Cómo dice? ¿Con quién está hablando? Omar, no. Encienda su cámara, Omar. Eso. Parecen gatillos, no se entiende. Bueno, por eso es importante que ya volvamos a las clases presenciales, porque peor si así como ustedes me hablan, me escuchan, estamos en la calle de la amargura. Bueno, entonces les voy a contar que la paciente tenía signos y síntomas de irritación peritoneal. ¿Qué es eso que tenga irritación peritoneal? ¿Cómo entienden ustedes que un paciente tiene irritación peritoneal? ¿Qué entienden ustedes por eso? A ver, Andrea. Andrea, ¿cómo está por ahí? ¿Dónde estás, Andrea? Acá estoy. Buenas tardes. Ahorita lo voy a encender. Denme un momentito. Bueno, está bien, pues. Miren, a veces en la estadística se discute que por qué se operó al paciente y hay una gran discusión. Pero si alguien dice, yo operé al paciente porque tenía irritación peritoneal, todo el mundo se queda callado, ¿verdad? A ver, Andrea, ¿tú has visto algún paciente con irritación peritoneal o todavía no? No, doctor, pero lo que yo entiendo es que, por ejemplo, a la palpación él sentiría mucho dolor. A veces ellos no cooperan, o sea, cuando uno les quiere palpar, ellos colocan sus brazos, entonces como que se quieren tocar ellos, para que nosotros le palpemos, el abdomen estaría bastante duro. Y los exámenes que yo ordenaría sería tal vez una hematología para ver cómo están sus leucocitos, a ver si no hay una leucocitosis, y tal vez ordenaría un uroanálisis y un coproanálisis, pero tendría que ver qué otros síntomas tiene, no solamente náuseas, si tiene diarrea. Tal vez podría pensar en una apéndice perforada. Muy bien, Andrea, me gustó tu razonamiento, tu explicación. Un paciente con irritación peritoneal es aquel paciente que ya no quiere que uno lo toque en cierta forma, como tú dices, se defiende, uno lo va a defender y le quita a uno la mano, que no quiere que uno lo toque. Pero voy a poner mi mano acá, ¿va? Para tratar de ejemplificar. Un abdomen pues obviamente es globoso si está así, ¿verdad? Ustedes trazan una línea entre el pubis y el apéndice xifoide, ¿verdad? Si está arriba de esa línea imaginaria es un abdomen globoso. Si está abajo de esa línea imaginaria, es un abdomen excavado. Si está al nivel de la línea, es un abdomen plano, pero si está así, arriba de esa línea entre la sínfisis del pubis y el apéndice xifoide, es un abdomen globoso, ¿verdad? Bueno, pero a lo que voy es que quiero que aprendan esto. Si yo presiono y digo, el abdomen es blando, esta es la pared abdominal, y yo presiono, el abdomen es blando, depresible, ¿verdad? Puede ser que sea con leve dolor a la palpación o no, pero si yo presiono
¿verdad? Y al presionar, la pared abdominal no baja, ¿verdad? Hay resistencia del músculo. La pared abdominal, se recuerdan que está formada por músculos, y hay resistencia y no baja, ¿ya? Esa es defensa muscular. Y no baja porque está inflamado la cavidad, está inflamado porque hay algún órgano afectado, ¿verdad? Como en el caso del apéndice, ¿verdad? Ya cuando ustedes presionan y sienten que hay defensa muscular, pues ya se puede tratar de un abdomen o de un apéndice perforado. Bueno, esta niña tenía defensa muscular en los 4 cuadrantes. Defensa muscular en todos sus cuadrantes, ¿sí? Entonces, ¿qué hubiera hecho Raquel? ¿Qué hubieses hecho tú? Ya había leucocitosis, había defensa muscular, ¿verdad? Eso nos indica que hay irritación peritoneal. ¿Qué harías tú, Raquel? Raquel Elías, ¿qué harías? Pues bajo el supuesto de que es un apéndice perforado, llevar a sala de operaciones para evaluar ese abdomen. Ya, sí, pero estoy hablando de que tenía irritación peritoneal generalizada, no solo en el área del apéndice, era generalizado. Entonces, tú concluyes que es apendicitis. ¿Es así? ¿Tu primera sospecha es eso, Raquel? Yo seguí con el ejemplo de la compañera Andrea, pero digamos, clínicamente se podría confirmar con los signos que son como más comunes del apéndice. Signo O sea, de Morphy, por la signo de patología, Crohn. por la frecuencia de la patología, está bien, tú piensas que es apendicitis, pero ¿lo asegurarías si tiene un abdomen en tabla generalizado? ¿Asegurarías que es el apéndice? Como dice Lenin, no, ¿verdad? Muy bien. Esta paciente se le tomó una radiografía de abdomen y se encontró una gran cantidad de imágenes características de intestino delgado dilatado, con edema interasas y una gran cantidad de apilamiento de moneda, y no había aire en el marco cólico. Por supuesto que si no hay gas en el marco cólico, no va a haber gas en la ampolla rectal. Entonces, ¿qué diagnóstico le sugiere esto a ustedes? ¿Una obstrucción intestinal, doctor? Gracias, César. Una obstrucción intestinal es una posibilidad muy grande, ¿verdad? Pero de todos modos, Alexia Roas es nuestra compañera, es compañera de ustedes para aceptarla. Sí. Ah, bueno, vamos a ver. Bueno, entonces, en ese momentito, posiblemente era una obstrucción y se va a sala de operaciones para hacer una laparotomía, ¿verdad? Pero pensando en un abdomen agudo. O sea, lo que dijo Raquel podría ser un apéndice perforado, podría ser una obstrucción intestinal, pero con las imágenes características de ausencia de gas en el marco cólico, que no había gas en la ampolla, pues obviamente se concluyó que podría ser una obstrucción, aunque no tenía antecedentes también de cirugía previa. Se fue a sala de operaciones y ¿cuáles fueron los hallazgos? Era una obstrucción, pero ¿de qué tipo? ¿Qué creen ustedes? A ver, a los únicos que veo son a Frisley, a María Daniela, Beatriz, Lourdes. Les voy a mandar a sus WhatsApp sus preguntas del examen por haber encendido la cámara. César Vicente, Jocelyn, Adolfo Martínez. Ahí me escriben a mi WhatsApp y les voy a mandar sus preguntitas de examen. 5 a cada quien, diferentes. ¿Está bueno? También a ti, Andrea. Bueno, ¿qué creen ustedes que encontramos
en esa laparotomía. ¿Saben qué fue? Doctor, tal vez una perforación de intestino. Gracias, Jocelyn, una perforación. Tenía una hernia interna. ¿Saben ustedes qué es una hernia interna? No me van a decir, la hernia interna es la que le da la interna del servicio, ¿verdad? Y la hernia externa es la de cuarto año, y la de quinto, y la interna es la de sexto. No. ¿Qué es una hernia interna? ¿Sabe alguien qué es una hernia interna? Bueno, pero que haya tenido una hernia interna, pues eso no me preocupaba. El problema era que tenía todo el intestino necrótico. Habían, ya los cambios vasculares eran irreversibles. Una señorita de 17 años. Y empecé a medir la cantidad de intestino necrosado. Tenía 5 metros de intestino necrótico. Necrótico. Por el tiempo de evolución, yo hubiera querido decir, dejemos el intestino ahí y regresamos mañana a ver qué tanto realmente se necrosó. Ya liberado, ¿no? Pero ya no había signos de viabilidad intestinal. En primer lugar, el color. En segundo lugar, no había áreas que pulsaran. En tercer lugar, no había peristaltismo. Era un intestino muerto, necrótico. ¿Verdad? Y como les digo, una señorita de 17. ¿Verdad? Entonces, recuerdo que uno de los jefes en ese tiempo estaba ahí y llegó, hola, oye, ese es un intestino cadavérico. Te lo dijo de una manera metafórica. ¿Verdad? Intestino de cadáver, ¿verdad? Fue algo metafórico simplemente. Un decir, no es que haya intestino así, no. Entonces se hizo la resección de 5 metros de intestino delgado. ¿Verdad? Lo coloqué en una cubeta y había que ir a mostrárselo a la familia, pues, porque qué compromiso, ¿no? Y cuando llega el papá me impresioné que el papá acababa de perder a su mamá, a su esposa, y él llegó en silla de ruedas. No fue nada agradable explicarle al papá esa situación. Afortunadamente, ¿con cuánto de intestino delgado es compatible la vida? A ver qué dicen ustedes. César Vicente. César Vicente de la Tarde, a ver. Un intestino delgado. ¿Sí? ¿No han leído No sé, todavía? doctor, eso no, Con 1 metro. pero Está escrito que con 1 metro de intestino es compatible la vida ideal, el duodeno y parte del ileón terminal, ¿verdad? Ideal. Mas, sin embargo, se hizo la resección intestinal, su anastomosis término-terminal. Afortunadamente no hubo ninguna complicación. Eso fue como en octubre. Cabal, el 24 estábamos de turno, en la mañanita llegó la paciente, ¿verdad? Llegó, era una patoja así, toda feliz. Mire, no tengo nada de abdomen, ¿verdad? Qué cinturita la que tengo. Iba feliz, era que no tenía nada. Y obviamente se convirtió en una paciente para el nutricionista, ¿verdad? Obviamente él se encargó de la dieta de ella, y recientemente la vi en una carretera, iba corriendo, ¿no? No pude parar a saludarla, pero la vi que iba corriendo ahí. Se miraba que estaba muy bien. Bueno, miren qué aparatoso el cuadro, ¿no? Era una hernia interna. Y al fin, revisen en su Google ahí, ¿qué es una hernia
A ver si está ahí. Denle un vistazo ahí, tal vez está en Wikipedia, que es una hernia interna. ¿Alguien puede leerlo? Doctor, dice, las hernias internas son una causa de obstrucción intestinal que se produce por la salida de un ase intestinal por una apertura normal o anormal de peritoneo. Y es más Exacto. frecuente en pacientes con antecedentes de cirugía. Ah, no se ve un dibujito. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. La verdad que cómo hace falta estar en el salón de clase. No. Miren, supongamos que este es el intestino, ¿ya? Y el intestino aquí tiene la irrigación, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes que el intestino, okay, el intestino tiene un borde, el intestino tiene un borde antimesentérico y tiene un borde mesentérico donde va toda la irrigación. Perdón. Ustedes perdonen, pero era mi hijo. Entonces, vean pues, este es el borde antimesentérico y este es el borde mesentérico donde va la irrigación, ¿verdad? Entonces el intestino, un borde antimesentérico y un borde mesentérico. Esta niña lo que tenía era una hernia, lo que ella tenía era en el borde mesentérico, no sé si se logra ver ahí un orificio que hice, ¿ya? ¿Ven ustedes el orificio? ¿Aquí ven? Sí, doctor. Bueno, ahí, en ese orificio, se metió el intestino. Aquí ven. En ese borde del mesenterio se introdujo 5 metros de intestino y ya no regresaron y se necrosó. Y esa es una hernia interna. Eso puede suceder normalmente cuando uno hace una resección intestinal y deja ese defecto en B.
¿Ya? Pero congénitamente puede haber un defecto así, en el meso, un defecto acá, ¿verdad? Y el intestino se introduce ahí, ¿ya? En ese defecto. Y esa es una hernia interna. Bueno, pues vamos. Entonces, quedamos que hay casos que son quirúrgicos y casos que no son quirúrgicos, ¿verdad? Obstructivas, como dijeron ustedes, bridas o adherencias, neoplasias, hernias encarceradas, vólvulos, invaginación intestinal, inflamatorias, pues de las más frecuentes, apendicitis, colecistitis, diverticulitis, una úlcera péptica perforada, una perforación intestinal, vascular es una ruptura de un aneurisma y una isquemia mesentérica. Bueno, vean ustedes, ese es el cuadro de un abdomen agudo inflamatorio, ¿verdad? Vean ustedes, las causas pueden ser gastroenteritis, ¿verdad? Pueden ser por colecistitis, colangitis, y también, bueno, vamos a ir viendo cada una de estas, pero a cada una le vamos a dedicar un día, ¿verdad? Cuando hablemos propiamente de obstrucción, de apendicitis, colecistitis, pancreatitis, que no es de tratamiento quirúrgico, solo algunas complicaciones pueden ser, ¿no? Pero, ¿qué va a ser lo característico? El dolor, ¿verdad? El dolor va a ser tipo cólico cuando es de víscera hueca, pero es un dolor que a pesar de ser tipo cólico, persistente, o sea, empeora pero no se quita. Cuando se va a hacer con las características como de ardor, como de quemada, en los problemas pépticos, ¿verdad? Bueno, una cosa sí es importante, ¿verdad? Que siempre nos ubiquemos con las características y el tiempo de evolución del dolor. Algo que nunca va a pasar de moda es lo que les enseñaron en la universidad, aquel famoso neumotécnico de Alicia, ¿verdad? Para ver las características del proceso del dolor. Pero veamos acá lo que yo quiero que ustedes manejen bien claro, manejar el dolor abdominal por los cuadrantes, ¿verdad? Por ejemplo, en el hipocondrio derecho puede ser cualquier afección hepática, desde lo que es una hepatitis, problemas de vías biliares, ¿verdad? Incluye ahí el ángulo hepático del colon, afección al riñón derecho. En el epigastrio, pues puede haber problemas gástricos, pépticos, ¿verdad? Del lóbulo izquierdo del hígado, problemas de la cabeza del páncreas, un derrame pleural puede dar dolor aquí, un infarto también. En el hipocondrio izquierdo, pues está el fondo del estómago, podríamos incluir el vaso, el ángulo esplénico del colon, la cola del páncreas y el riñón izquierdo. En la zona umbilical, ¿verdad? En el perigastrio, normalmente va a haber acá en la zona periumbilical, obviamente va a estar el epiplón mayor, el mesenterio, el colon transverso, el intestino delgado y la aorta. Por eso es que el dolor de esta señorita comenzó acá, ¿verdad? Porque tenía un problema de una hernia interna, ubicado específicamente en el meso. En la fosa ilíaca derecha, ¿verdad? Pues tenemos el colon sigmoides y todo el anexo izquierdo, ¿verdad? Me refiero a los ovarios, o que pudieran haber ahí quistes. Lo mismo del otro lado, pero hay que tomar en cuenta ahí el apéndice y de este lado también algo muy importante, los divertículos, ¿verdad? Y en el hipogastrio, la vejiga y el útero. Bueno, esa es la manera de entrar. Entonces el término de abdomen agudo fue acuñado por John Diver a finales del siglo XIX y los sinónimos son un abdomen en tabla o un abdomen agudo quirúrgico, ¿verdad? Aquí nuevamente tenemos
las causas más frecuentes de abdomen agudo, ¿no? Que son colecistitis, cólico biliar, obstrucción intestinal, divertículo de Meckel, perforación intestinal, apendicitis, rotura de un embarazo ectópico, ¿verdad? Un quiste ovárico retorcido, un embarazo ectópico roto, pues obviamente puede ser de cualquier lado, ¿no? La sintomatología va a ser igual que un cuadro de apendicitis, lo mismo un cuadro de diverticulitis, específicamente cuando es un divertículo de Meckel, el cuadro es igual que un cuadro de apendicitis, lo mismo un divertículo del colon. Pues obviamente de los dolores más severos descritos están de la pancreatitis, ¿verdad? Bueno, el dolor se va a referir de acuerdo a su origen embriológico. Si su origen embriológico intestinal fue anterior, todos los dolores van a ser referidos al epigastrio. Si su origen fue medio, al periumbilical. Si fue posterior, suprapúbico, ¿verdad? ¿Qué órganos estaban ahí? Obviamente, si es anterior, va a estar el estómago, el hígado, la vía biliar, páncreas, vaso y duodeno. Si es medio, pues desde la segunda porción del duodeno al tercio del colon transverso. Si es posterior, el último tercio del colon transverso al borde anal. Destaca que va a haber un dolor somático y un dolor visceral. El dolor visceral es vago y mal localizado, ¿verdad? Depende del origen embriológico de la lesión, ¿verdad? El dolor visceral casi siempre va a ser irradiado al epigastrio, a la región periumbilical o pélvico, que puede ser una distensión, un espasmo, una isquemia, una irritación química. El dolor visceral, los receptores están localizados dentro de las paredes de los órganos y el peritoneo visceral, por eso es de la víscera, ¿verdad? El dolor visceral llega al sistema nervioso central por 3 vías, con nervios parasimpáticos, simpáticos, somáticos que inervan la pared del cuerpo y vertebral. Aquí tenemos una imagen bien del neumogástrico. Yo les decía que si uno hace una vagotomía troncular, vean, al cortar el vago en su tronco, en la unión prácticamente esófago-gástrica, una vagotomía troncular, quitamos la función motora y la función secretora, por ejemplo, del estómago. Vamos a ver más adelante cuando veamos las vagotomías troncular, selectiva y supraselectiva, ¿eh? Pero no existe un nervio para cada órgano, es una inervación totalmente compartida, ¿verdad? Y el dolor somático es más agudo y se origina en el peritoneo parietal. ¿Se recuerda? El otro era visceral, ¿verdad? Visceral, que los receptores están localizados dentro de las paredes de los órganos, ¿verdad? Y por eso es visceral. Y el somático es más agudo y se origina en el peritoneo parietal, en la pared, raíz del mesenterio y diafragma. Se ubica en relación a la víscera afectada y es agravado por el movimiento y se acompaña de contracción muscular, ¿verdad? Entonces tenemos que manejar los 4 cuadrantes o dividirlo idealmente en 9 partes para ser más específicos con el dolor, ¿verdad? Existe también el dolor referido, que normalmente se percibe en un lugar distinto al de su origen. Por eso les decía yo, el paciente que tenía la neumonía, él tenía un derrame pleural y tenía un dolor referido a la fosa ilíaca derecha. Recuerdo que en una ocasión tuve un paciente que yo era residente y llegó mi jefe de AMA y pasamos visita tipo 8 de la noche y concluimos que teníamos que operar a un paciente de apendicitis. Bueno, yo lo pasé a sala de operaciones porque sí tenía un dolor exquisito, bien localizado en la fosa ilíaca derecha. Y lo que encontré cuando abrí, ese era Rocky Davis, llegué, encontré bilis. ¿Qué hubieran hecho ustedes en ese caso si lo que encontraron regado ahí fue bilis? ¿Qué hubieras hecho, Jocelyn? Ay, doctor, volver a cerrar y hacer otra incisión, pero ya que era bilis, tal vez una laparotomía, porque ya que tenía rota la vesícula, porque si tenía bilis, pienso de que tenía rota la vesícula, pienso yo.
Sí, muy buen razonamiento, excelente. Solo que yo hice algo más, quité el apéndice, porque ya había abierto, ya tenía ahí expuesto, dice la Rocky Davis, dice la apendicectomía, cerré y me fui para arriba, llamé a mi jefe, porque yo era R1 en ese tiempo, y le dije, fíjese que lo que encontré fue esto, bueno, ya quitó el apéndice, ya ahorita llego, dijo, y llegó a ayudarme. Y lo que encontramos era una vesícula perforada, y dio una irritación química a la fosa ilíaca derecha. Por eso es que cuando uno a veces, ya con el tiempo, dice, bueno, sí tiene un cuadro de apendicitis y uno le dice al residente ahí, bueno, pero ya descartates que no haya nada arriba, ¿eh? O sea, pensando que no sea de la vesícula también, ¿sí? O sea, es algo que no se nos tiene que, no tenemos que dejarlo pasar desapercibido. Y este paciente tenía un dolor referido a la fosa ilíaca y era una colecistitis perforada. Otro dolor muy famoso, el referido, yo no sé si ustedes ya entraron a las colecistectomías laparoscópicas. Bueno, después de una colecistectomía laparoscópica, casi siempre el paciente refiere un dolor al hombro, ¿verdad? Es un dolor referido porque le duele el hombro, pero ahí no le hicieron nada, todo fue en la cavidad abdominal. Lo mismo sucede cuando hay un paciente que tiene cálculos y le duele la escápula, le duele el dolor, la vesícula está llena de cálculos, pero el dolor le pasa a la escápula o interescapular, es un dolor referido porque allá no tiene la vesícula, pues está aquí adelante. O que tenga un cálculo y le da dolor referido al hombro, ¿ya? Es el famoso signo de Kerr, es un dolor referido al hombro. O sea, hay muchos dolores referidos, ¿verdad? Bueno, entonces el dolor referido es aquel que se origina en una estructura profunda, secundario a la presencia de vías centrales compartidas por neuronas aferentes que surgen en distintos sitios, ¿no? Por ejemplo, el dolor referido puede tener la característica de haber una hiperalgesia cutánea y un aumento del tono de la musculatura de la pared abdominal, el famoso signo de Kerr y el signo de Boas. ¿Alguien puede leer ahí cuál es el signo de Boas, por favor? Signo de Boas. Y alguien que busque en sus redes el signo de Kerr y alguien que busque el signo de Boas. ¿Qué es eso? A ver, pues, ¿ya lo encontró alguien? Dice que el signo de Boas refiere... ¿Cómo? ¿Cómo dice que se dice el signo de Boas? El signo de Boas se refiere al dolor localizado a la derecha de las vértebras torácicas T10 a T12 y que clásicamente se ha asociado también a la hiperestesia en el hipocondrio derecho o en la región infraescapular derecha, en colecistitis calculosa. O sea, es un dolor referido. Muy bien. ¿Y el signo de Kerr ya lo leyeron? Léanlo. Sí, doctor, aquí tengo el signo de Kerr. Léalo, por favor. Sí, el signo de Kerr es un ejemplo clásico en que la irritación diafragmática, por lo general a partir de sangre libre intraperitoneal, causa dolor en el hombro. Cualquier otro proceso inflamatorio a un órgano contiguo al diafragma también puede causar dolor referido al hombro. ¿Se dan cuenta? Ese es otro dolor referido, ¿verdad? Gracias. Entonces, hay muchos más, ¿verdad? Por ejemplo, dolor referido a hombro derecho, como tú decías, con una lesión en el diafragma o de la vesícula o de la cápsula de Gleason o un neumoperitoneo derecho. Al hombro izquierdo, una lesión diafragmática de ese lado, una lesión del vaso, de la cola del páncreas, del estómago, del ángulo esplénico del colon, un neumoperitoneo izquierdo.
Dolor referido a omóplato izquierdo por una lesión del vaso y cola del páncreas, a omóplato derecho por lesiones de la vesícula o del árbol biliar. Lesiones, dolores referidos a la ingle o a los genitales. Normalmente, fíjense ustedes que cuando ustedes tienen un paciente que consulta por dolor en la fosa renal, el paciente puede llegar por el dolor en la fosa renal, y el dolor de la fosa renal o la región lumbar puede correr hacia el escroto o hacia los labios mayores si es mujer, ¿vale? Entonces, si ustedes tienen un dolor que está en esa área, que corre hacia adelante, a esa región, se puede tratar de un cálculo renal. O sea, ojo, hacia dónde le corre el dolor, eso es importante. Hacia dónde, o sea, ustedes tienen que buscar siempre el dolor referido. Ahí en los cuadros de apendicitis buscan el famoso dolor referido de cuando presionan el colon izquierdo para que regrese el aire y distienda el colon derecho, ¿vale? Pero que ¿cómo se llama ese signo? ¿Es el signo del rebote, doctor? No. Signo de Robson, doctor. ¿Ah? Signo de Robson. De Robson, exacto, de Robson. Pero va a cambiar si ustedes presionan el colon izquierdo, si ustedes presionan la fosa ilíaca izquierda y regresa al gas, tiene un nombre. Si ustedes presionan el epigastrio y regresa al gas, tiene otro nombre. Si presionan el hipocondrio derecho y regresan el gas, tiene otro nombre, y eso me lo van a buscar. O lo vamos a ir viendo poco a poco. Los dolores repetidos tienen un nombre propio, ¿verdad? Bueno, avancemos. Dolores en la espalda y la línea media, originados por el páncreas, duodeno, aorta y arteria ilíaca. Bueno, vean ustedes, ¿alguien me puede leer esta diapositiva, por favor? A ver si está la señorita Jacqueline Morales. ¿Está por ahí Jacqueline Morales? ¿Jacqueline está por ahí? ¿O no está Jacqueline Morales? ¿Debería estar Jacqueline o está de turno? La señorita del 42, 99, 99, 91, ¿está por ahí, no? No está. Bueno, ella quiere que cambiemos la clase, cambiemos el horario, pero no está. Entonces, quiere decir que no va a estar, ¿verdad? Dice, es importante recordar que un estudio avanzado no sustituirá nunca una buena historia clínica y una buena exploración física. ¿Alguien puede hacer un comentario de esto? Haciendo énfasis a la historia clínica y al examen físico. ¿Puede alguien comentar? ¿Buenas? Por supuesto que un examen, un medio diagnóstico, lo van a hacer ustedes en determinado momento cuando necesiten confirmar algo. Pero, por ejemplo, el diagnóstico de apendicitis es 100% clínico, ¿verdad? Pero si dudan ustedes que pueda hacerlo, pues entonces ya utilizan un medio diagnóstico. Quiero decir que los medios diagnósticos son simplemente un complemento de una buena historia clínica.
de un buen examen físico. Por eso es que un buen religioso, independiente si es mormón, católico o evangélico, un buen religioso lee su Biblia, lee el libro del Mormón, ¿verdad? Un buen religioso. Doctor, buenas tardes. Disculpe que lo interrumpa. Creo que me está hablando a mí. Sí, quería hacerle unas preguntas, pero encienda su cámara. Bueno. Pero mire, todas las chicas están muy simpáticas. Felicitaciones ahí a todas. Bravo. Bueno, pues, y los caballeros también estaban presentables. Bueno, entonces un buen Boy Scout lee el libro de Baden-Powell, ¿sí? Es decir, y ustedes como futuros médicos, ya ahorita ya no les, ya les dicen doctores, ¿verdad? Doctora Duarte, por favor, ¿verdad? Ya en el hospital ya les dicen doctores, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienen que leer ustedes? Tienen que leer su semiología, pero una buena semiología, porque yo vi una semiología que es así de delgadita, ¿verdad? Al llegue dijeran ustedes. Y entre menos sepan de semiología, menos clínicos son ustedes. Ustedes están estudiando para médicos. Entonces tiene que ser 100% clínicos. Entonces deben tener en su almohada la semiología. Lean semiología y semiología. ¿Ya? Para hacer un buen diagnóstico. ¿Sí? Entonces, nunca va a pasar de moda la historia clínica. ¿Verdad? Diario, lean semiología. Digan ustedes, hoy voy a leer abdomen, ¿verdad? ¿Qué tengo que ver a la inspección? ¿Qué tengo que ver a la auscultación? ¿Qué tengo que palpar? ¿Qué tengo que percutir? O sea, el orden también va. No primero van a ir a percutir y a palpar y por último la auscultación, ¿verdad? Tenemos que llevar la secuencia, ¿verdad? Entonces eso sí es importante, ¿verdad? Entonces, les encargo pues lo que les digo de la semiología, ¿verdad? Veamos acá. Entonces, les decía que Alicia nunca va a pasar de moda. ¿La A qué significaba? Aparición. Aparición. ¿La L? Localización. Localización. Intensidad. O Irradiación. ¿La C? Carácter. ¿Y la I? Intensidad. Irradiación. ¿Y la A? Alivio. Perfecto. Alivio. Veamos un caso, por ejemplo, en un cuadro de apendicitis. ¿Dónde aparece el dolor en un cuadro de apendicitis? En el epigastrio. ¿Verdad que ahí aparece? Ahí inicia, ¿verdad? ¿Dónde se va a localizar al final de cuentas? En la fosa ilíaca derecha. Fosa ilíaca. En la fosa ilíaca, ¿no? La intensidad, sí que es un dolor de más de 4 horas y ya no se alivió, pues es un dolor persistente, constante, ¿verdad?
Y se alivia o no se alivia ese dolor, pues se va a aliviar con una posición. Por eso es que ustedes ven a muchos pacientes que van caminando tratando de no estirar el lado derecho, y en una imagen radiológica les va a dar la imagen de escoliosis de concavidad derecha. ¿O cómo se pone un paciente que quiere aliviar el dolor cuando tiene un cuadro de pancreatitis? ¿Qué posición toma? ¿Han visto ustedes un paciente qué posición toma? Porque él pone una posición maometana, ¿va? O posición fetal, hace así. ¿Por qué razón? La razón es muy sencilla. Porque el páncreas es un órgano retroperitoneal, ¿verdad? Y si él hace una cifosis, aumenta el espacio, ¿verdad? Y afloja un poco el espacio, y eso le alivia un poco el dolor, ¿verdad? Entonces, no pasa de moda la famosa Alicia, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Obviamente es importante lo que les decía, ver si el dolor abdominal está acompañado de anorexia, o estudiar bien, analizar bien si es estreñimiento o tiene diarrea. Normalmente los cuadros de diarrea, muy pocas veces son quirúrgicos, ¿verdad? Y eso es importante también. ¿Qué fue primero, el dolor o la diarrea? Si es un paciente que primero tiene diarrea, es más posible que tenga una intoxicación alimenticia, ¿verdad? Ya dijimos la inspección, la auscultación, ¿verdad? La percusión y la palpación. Se le recomienda que la palpación siempre sea distal al dolor. No es aquello de que el paciente tiene un cuadro de apendicitis, ¿verdad? Y ustedes rápido le van a ir a presionar la fosa ilíaca derecha y apoyarle. Primero comienzan distal al dolor, y siempre acostúmbrese a favor de las agujas del reloj, ¿sí? A favor de las agujas del reloj, ¿sí? Una cosa importante, está descrito que el examen rectal es parte del examen, ¿verdad? Pero nunca hagan un examen rectal o ginecológico ustedes solos con el paciente, nunca. Fíjense que en un hospital grande de Guatemala, un residente hizo un examen ginecológico. Luego la paciente lo demandó. El residente fue a parar a la cárcel 6 meses. 6 meses en lo que se averiguaba, porque así es el estilo en Guate, ¿verdad? Primero a la cárcel y después se averigua. 6 meses le estuvo en la cárcel. Ya cuando vieron todos los antecedentes de la paciente y todo eso, pues él se pudo liberar, ¿verdad? Pero no vayan a caer ustedes en eso. Si ustedes hacen un examen rectal o un examen genital, debe acompañarlos un familiar del paciente o debe acompañarlos una enfermera, ¿sí? Para evitar dificultades. Por favor, lo hacen así, que los acompañen siempre, nunca lo hagan solo, ¿de acuerdo? Si ustedes tienen un paciente obstruido y le van a hacer un tacto rectal, primero le toman la radiografía, después el tacto rectal. Porque si ustedes le hacen el tacto rectal, después la radiografía, ven que hay gas en la ampolla,
y dicen, ay, ahí está pasando el gas, porque tiene gas en la ampolla, lo pasó ustedes, le introdujeron el dedo ahí. Entonces, primero, rayos X. Es decir, si le van a colocar sonda nasogástrica, primero le colocan su sondita y de una vez chequean la posición de la sonda, ¿ya? Y después el tacto rectal. Bueno, no sé, ¿alguna duda hasta dónde vamos? Entonces quedamos que en un cuadro de abdomen agudo van a haber unos signos que siempre van a estar presentes. Distensión abdominal puede ser asimétrica, obviamente la percusión va a ser dolorosa, va a haber dolor a la descompresión, ¿verdad? Va a haber hipersensibilidad, y lo característico, un abdomen inmóvil, ¿verdad? Es decir, un abdomen en tabla. O sea, es un mecanismo de defensa, ¿verdad? Aunque el paciente quiera ponerse suave, blando, no puede, ¿verdad? Es un mecanismo reflejo. El diagnóstico diferencial, ahí está. Vean ustedes todos estos cuadritos, siempre hay dolores compartidos. Y existen causas quirúrgicas inflamatorias como apendicitis aguda, colestitis aguda, pancreatitis aguda, divertículo de Meckel, abscesos hepáticos, perforaciones de cualquier parte del tracto, ya sea por traumatismos o por enfermedades como por ejemplo fiebre tifoidea, causas de tipo obstructivo, pues por adherencias, por bridas, por vólvulos, por invaginación, o por una compresión, isquémicas, por ejemplo, trombosis mesentérica, problemas de tipo isquémico, hernias estranguladas, causas de tipo hemorrágico, después de una cirugía previa, de pancreatitis hemorrágica, ruptura de un vaso, púrpura de Henoch, también puede ser una causa de dolor agudo, pero no quirúrgico, ¿verdad? Emergencias ginecológicas, pues puede haber ruptura del útero, endometritis, embarazo ectópico, apendicitis, pilosaltus, torsión de quiste ovárico, ruptura del folículo de folículos ováricos, ¿verdad? Los laboratorios siempre vamos a hacerlos de acuerdo a lo que nosotros sospechemos, de acuerdo al cuadrante del área. Del área que estemos investigando, porque no le vamos a hacer lipasa si estamos estudiando el hipocondrio derecho, o no le vamos a hacer lipasa porque estamos estudiando la fosa ilíaca, no le vamos a hacer pruebas de función hepática si estamos estudiando el hipocondrio o la fosa ilíaca izquierda, ¿verdad? Siempre con lógica, aunque las usuales hematologías es orina, glicemia, creatinina y tiempos de coagulación. Y a todas, idealmente, a todas las chicas en edad fértil, pues hacerles sus pruebas de embarazo. O sea, hay que ser claro. Entonces, las pruebas de laboratorio, como se trata generalmente de una situación de urgencia, se recurrirá inicialmente a pruebas muy elementales de realización rápida en todos los, bueno, donde esté el paciente, ¿verdad? Lo que les decía, hemograma, bioquímica, población, orina, amilasa, lipasa, depende, pruebas de función hepática también depende. Ahora también, pues obviamente la PCR y el hisopado, que se agregaron, el EKG, dependiendo de la edad y de la sospecha, un dolor en el epigástrico severo como el caso que les presenté inicialmente, mejor hacerle su electro, ¿verdad? Las imágenes, primero la radiografía, luego el ultrasonido, luego la tomografía y la resonancia, en ese orden, ¿verdad? Un buen examen físico, una buena historia clínica, un buen examen físico y luego en ese orden. La radiografía de tórax
indicada en pacientes con dolor abdominal para descartar causas extraabdominales del dolor o para ver un neumoperitoneo, por ejemplo. La radiografía de abdomen para valorar presencia de un neumoperitoneo, enfisema, niveles hidroaéreos, buscar pilamiento de monedas, buscar bordes sigmoides, pico de pájaro, edema y terazas. En un 50% de los casos se obtendrá información para el diagnóstico. El ultrasonido, ¿cuándo? Para detectar líquido libre, signos de obstrucción intestinal o abscesos. En casos de dolor localizado, especialmente en el hipocondrio derecho, para descartar patología de la vía biliar. En flancos, para excluir cólicos nefríticos. En fosas, la fosa ilíaca, bueno, no es lo ideal para ver puramente el apéndice, pero sí para problemas de tipo ginecológico, porque no es un buen medio para descartar apendicitis, ¿verdad? Podría ayudarnos un ultrasonido de alta resolución, pero no es lo ideal, ¿verdad? Se podría utilizar de forma excepcional en algunos pacientes para valorar la presencia de neumoperitoneo, pero el neumoperitoneo con una radiografía de tórax suficiente. ¿Cuándo tomografía? Estamos hablando de estas indicaciones, de esos estudios para abdomen, ¿verdad? ¿Cuándo tomografía? Pues ustedes saben que es una técnica, al igual que la resonancia, pues que no son invasivas, aunque la resonancia es más benévola que la tomografía, ¿no? Y siempre y cuando esté disponible. No invasiva en los mejores, bueno, es decir, que tiene una gran sensibilidad y especificidad en la detección de, como decía, neumoperitoneo, no necesariamente una tomografía. Cuando, por ejemplo, yo tenía un paciente que tenía un dolor abdominal, pero rozaba entre si es quirúrgico o no es quirúrgico, ¿verdad? Entre si es apendicitis o no lo era, ¿verdad? Se hizo una tomografía abdominal y la hipotenía era una ileitis terminal, una ileitis del ilion terminal, porque estaba cursando con un cuadro venía con tratamiento por una sospecha de fiebre tifoidea. Entonces tenía una ileitis terminal. Resultó que solo se dio el tratamiento para la FT y en ningún momento fue necesario llevarlo a sala de operación. O sea, antes decían que una tomografía era una laparotomía de una persona que podía pagarlo y que a un pobre no se le podía hacer tomografía, sino se le hacía una lapa. Era un concepto antes, ¿no? Entonces la tomografía ayuda a detectar el sitio de perforación y sus causas. También sería la exploración idónea en muchos casos de patologías mencionadas que causan un abdomen agudo, ideal para descartar un cuadro de pancreatitis, ¿verdad? Porque un ultrasonido para descartar una pancreatitis no sirve, porque siempre va a haber interposición de asas del intestino delgado dilatadas, ¿verdad? Entonces, para la pancreatitis, perfecto. Ahí vamos a ver la clasificación de Baltasar. Entonces, vamos a ir viendo que hay algunas pruebas que tienen una gran sensibilidad. Y a veces uno se pregunta qué es la sensibilidad o qué es la especificidad. Y la sensibilidad es la capacidad del método para detectar un caso entre los enfermos. Y la especificidad es la capacidad de discriminar los casos negativos, positivos o negativos los estudios. Lo que más importa es la clínica. Bueno, a ver, ¿qué ven ustedes en esta imagen, jóvenes? ¿Ven algo patológico ahí o no? Qué bien.
Es una radiografía de tórax. Ustedes tienen que aprender a leer las radiografías. Pueden ir del centro hacia afuera o de afuera hacia adentro, o acostumbrarse a ver primero las áreas óseas y luego lo demás, ¿verdad? Tienen que acostumbrarse a ver los campos pulmonares, ¿verdad? Si van a ver la silueta cardíaca, el botón aórtico, si van a ver primero, es decir, tienen que tener un orden, ¿verdad? Si es la vía aérea, donde está la carina, o en este caso, los voy a dirigir. Vean esto que está aquí. ¿Qué creen ustedes que es esto? Aquí obviamente está el diafragma. ¿Ah? Neumoperitoneo, doctor, ¿no? Es un neumoperitoneo, es gas libre. Hay gas entre el diafragma y el lóbulo superior del hígado, ¿no? Y el hígado, propiamente. Es un neumoperitoneo. En este caso, ¿qué les parece? Una radiografía de abdomen. Lo mismo, tienen que acostumbrarse de ver de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Primero las partes óseas y luego el resto. Pero ¿qué les parece a grosso modo, a simple vista? La presencia de gas en las asas intestinales. Pues sí, gas en el intestino siempre va a haber, ¿verdad? Pero las asas intestinales están dilatadas, ¿verdad? Dilatadas. Entre 7 y 10 centímetros ya se considera una asa centinela. Arriba de 7 a 10 centímetros ya es una asa centinela. Y aquí se empieza a visualizar cierto apilamiento de monedas. ¿Acá qué es esto? Si este es el estómago con un medio de contraste, ¿esto qué sería? Es un divertículo. ¿Podría un divertículo? Es un divertículo de la curvatura menor del estómago. ¿Y esto qué sería? Este es un estómago, pero ¿qué está pasando ahí? Ese es un volvulus gástrico. Y en este caso, esto lo que ven aquí ustedes es el marco cólico con medio de contraste. ¿Qué les parece que es todo esto? Todos estos puntos que se ven aquí. Pólipos. Pólipos, es un colon divertículos, es un colon diverticular, como está aquí, vean, los divertículos, ¿ven? Esa es una trombosis mesentérica, hepatitis, un gliomioma, una necrosis intestinal secundaria a un traumatismo, un cuadro de invaginación iliocecal, y aquí tenemos bien claro el apilamiento de monedas, ¿verdad? Lo que hace que se vea el apilamiento de monedas es las válvulas conniventes o de Kerkeling, ¿verdad? Y el colon se va a visualizar por las autras. ¿Qué patología es esta, jóvenes? Vean, aquí están. Lógicamente y transoperatorio. Parece que es. ¿Megacolon, doctor? Es un megacolon, pero ¿cuál es el diagnóstico ahí? Sí, es un colon redundante, pero este es el famoso signo de grano de café por un volvulus del sigmoides, ¿verdad? ¿Y esto qué patología sería? Vean el medio de contraste, como colita de ratón aquí. Esa es la enfermedad de Crohn. Y esto es lo que no quiero yo que pase. Si uno hace el diagnóstico temprano, no va a resultar con estas complicaciones, haciéndole un estómago aquí al paciente, una colostomía que comprometa toda la piel, ¿verdad? Que se macere toda la piel por mal manejo de la colostomía. En primer lugar, la colostomía debe quedar rebosante, redundante y no al ras, porque si queda al ras, vean, todo se riega. Algo que es muy bueno para esto es mezclar la colestiramina con el óxido de zinc. Juntan los dos y esto hace que se regenere el tejido. Muy bien. ¿Estamos? ¿Alguien puede leer la conclusión?
Yo, doctor. Por favor. Conclusión, el abdomen agudo incluye muchas posibles patologías, siendo útil conocer las causas más frecuentes por cuadrantes abdominales, así como las que más frecuentemente producen dolor difuso. El conocimiento de la fisiopatología de los distintos procesos, la realización de una historia clínica completa, con los detalles del síntoma cardinal, el dolor y una cuidadosa exploración abdominal y general, son definitivas para orientar el diagnóstico diferencial. Perfecto. Mil gracias para ustedes y bendiciones. Bueno. Aquí tenía, ya terminó, pero aquí tenía otras diapositivas todavía, ¿verdad? Por ejemplo, las causas de abdomen agudo no quirúrgicas, ¿verdad? Hallazgos abdominales infrecuentes asociados a anomalías comunes, causas no quirúrgicas del abdomen agudo. Me gustaría que alguien leyera esta diapositiva, por favor. Causas no quirúrgicas de abdomen agudo. Por favor. Doctor. Por favor. Metabólicas. Metabólicas, cetoacidosis diabética, porfiria, insuficiencia suprarrenal, uremia, hipercalcemia. Congénicas, herpes zóster, epilepsia abdominal, tumor de la médula espinal, infección, compresión de la raíz nerviosa, cardiopulmonares, neumonía, infarto de miocardio, miocarditis, y costocondritis, tóxicas, picaduras de insectos, venenos, escorpión y víbora, intoxicación por plomo, drogas y otras, crisis, hematoma de la vaina. Bueno, entonces ustedes se dan cuenta, esto es amplio, ¿verdad? No es algo que se limite. Al final de cuentas les voy a dar todos los signos referidos. Vean, aquí están algunos signos referidos. Tienen algunos signos clínicos. Muy bien. Entonces, ¿dudas, jóvenes? Solo con una pregunta respecto a la paginación del tema de hoy. ¿Se lee todo o usted les va a dar algo? No quería que me preguntaras eso. ¿Verdad? ¿Ustedes qué edición tienen? 11ª, doctor. Entonces ahí en esa voy a hacer, en base a eso vamos a hacer el examen. Miren, a mí no me gusta dar las clases solo del libro, porque si fuera solo del libro ustedes lo leen, ¿para qué están perdiendo el tiempo que conmigo? Ustedes van a ver que yo tengo diapositivas ahí, por ejemplo, de Maygut. Me gusta mucho la patología de Maygut, pero es un libro muy caro, pues. Entonces, leen bien las diapositivas. Bueno, alguien que va a estudiar cirugía está bien que compre el Maygut, ¿verdad? Es muy caro, vale como 4.000, 5.000 que sale ese libro. Pero entonces, si alguien dice voy a estudiar cirugía, pues que lo compre, ¿verdad? Y si no, pues con Schwartz está bien. Schwartz más las clases que yo les dé, ¿verdad? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, con el horario, alguien me pasó un mensaje, la señorita que iba manejando, ya no le dije nada porque iba manejando. No sé cómo estamos con el horario, jóvenes. Fíjense que a mí, por la Contraloría de Cuentas, debería dar clases de 2 a 4, punto. ¿Verdad? Pero si hay problemas con la Contraloría, ¿sabes cómo iremos a salir? Pero todos hemos tenido que adaptar a las necesidades, ¿verdad? De que unos están en un hospital, otros están en otro, y esto del COVID nos dejó aquí todos, alteró todo el orden que teníamos de las clases, porque era muy fácil reunirnos a las 2 de la tarde y dar las clases y listo, pero como ahora todos están en distintos hospitales, tenemos que esperar que salgan y no todos pueden, porque por los turnos y las tutorías, o sea, se puso compleja la situación, ¿verdad? Realmente lo que podemos
Entonces, ¿cómo estamos con el horario? ¿Seguimos a las 4? ¿A las 3? ¿A la 1? ¿A las 2? Y a las 3. ¿A las 4 dice ahí Lenny? Andrea, ¿qué dices tú? O 6 o 5. Es que yo pienso que algunos compañeros, por ejemplo, bueno, no desconozco qué horario tienen la mayoría, ¿verdad? Pero, por ejemplo, algunos salen hasta las 4 al hospital. Entonces, no sé si podría ser a las 5 que ya todos estamos frescos, podemos recibir las clases. Igual y nos da tiempo también de descansar un ratito después de haber salido del hospital. Pero no sé qué dirían los compañeros y usted, por O supuesto. sea, llegan del hospi, se bañan y almuerzan. Almorzamos, sí, Fresquecito. ajá. Tranquilos. A ver, ¿qué opinan los demás? ¿Qué dices, Jenny? Jenny Canil, ¿qué dices tú? Disculpen, en mi caso sí me quedaría bien a 5 porque, por ejemplo, nosotros somos del hospital de Huehue, bueno, somos 5, pero sí nos sacan hasta las 4:30, a veces 5 menos cuarto, y yo tengo que viajar, entonces me hago como Tienes que viajar para Varías, ¿no? para Chiapas. No. Bueno, Entonces, ya. sí, me hago como 20 minutos, media hora, y a veces ya no me meto a las clases porque se pierde la señal por el camino, que es pura montaña. Entonces, no ¿Y para dónde sé. te vas? Pues para Varías, ¿o qué? Chantla. ¿Ah? Para Chantla. Ah, Chantla. Tú solo te estás de Huehue a Chantla, ¿verdad que sí? Entonces, no sé, doctor, qué posibilidad hay de que Bueno, recibamos las por eso yo los clases. quiero escuchar, porque la señorita que me escribió es Jacqueline Morales, pero tú eres tú, ¿ah? Yo, doctor. Ah, sí. Pero no sé, ¿qué dice a Frisley, por ejemplo? Frisley, ¿qué dices, Frisley, Estuardo? Doctor, con nosotros el inconveniente es que la mayoría que estamos acá de Escuintla tenemos turno a las 7, entonces por las clases que por ejemplo ahorita sí se extendió un poco. ¿Cómo? ¿A qué hora tiene turno? A las 7. A las 7 tenemos turno, ¿Y a qué hora sale del hospital? salimos a la 1:30. Entonces a usted le da Eso, igual que sea a las 3 o a las 4, ¿eh? en cierta parte sí. Bueno, y Cindy Mejía, ¿qué dice Cindy Mejía? Pues ya A mí me da igual. ¿Qué dice? Disculpe, doctor, es que mis audífonos no tienen micrófono, pero al menos en el hospital en donde yo estoy salimos a las 2 de la tarde y entramos a las 4 de la tarde en el turno, al menos si podemos ver las clases en el turno si tenemos chance y si no, pues no, pero a la hora en la que los demás digan, pues estaré de acuerdo. Bueno, por ejemplo, mañana es miércoles. El doctor Brantley les da a las 4, ¿verdad? Bueno, quedemos así. Brantley le va a dar a las 4 y yo les voy a dar mañana a las 5. Y probamos. Para mí sería ideal a las 2 de la tarde y ya, pues, pero tengo que adaptarme a la necesidad de ustedes. A las 5, entonces, ¿de acuerdo? Va, pues, ya me los quiero bien bañaditos y bien comiditos. Almuerzan bien relajados. Gracias. Vaya, pues. Doctor, Estén bien. Gracias. Gracias, doctor. Adiós. Gracias, feliz tarde, doctor. Igualmente, Jocelyn, gracias por tu colaboración. Adiós, Andrea. Dios. Feliz tarde, doctor. Gracias. Hasta pronto, Lenny. Feliz tarde, doctor. Se me cuida. Nos vemos, doctor. Feliz tarde. Adiós, hasta pronto, Juan Carlos. Buen turno a los que están. Ah, pues, y a los que están en la costa, que la gocen. Va, pues. Hasta pronto. Adiós, María Daniela.
¿Me dijo algo? Sí, doctor, disculpe una pregunta. Fíjese que la paginación de abdomen agudo en el libro no se encuentra. O no sé si me la podría indicar, disculpe, doctor, la molestia. Por eso les decía que abdomen, a mí me gustaba el abdomen agudo, que era la última clase, porque abdomen agudo es todo: pancreatitis, colecistitis, obstrucción intestinal. Abdomen agudo es la patología de todo lo que vamos a ver en la unidad. ¿Ya? Gracias, doctor. Entonces, hasta pronto.